Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Bueno, luego de esto tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Y yo espero que lo que vamos a hablar ahora no quite de vuestras mentes y corazones todo lo que hemos estado hablando acerca de la familia, un tema tan extremadamente importante. Pero me toca hablar en esta última conferencia acerca de la influencia del feminismo en contra de la verdadera masculinidad bíblica, en contra de la verdadera feminidad bíblica. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé mentes despiertas para tomar el grueso, el corazón de esta conferencia y poder defendernos de estas ideologías que tanto daño están haciendo a nuestra generación. Debemos estar equipados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y también listos para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer ahora, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu bondad para con nosotros en estos días de conferencia. Gracias por lo que tú nos has dado hasta aquí a través de cada uno de los expositores. Señor, te rogamos por una bendición muy especial por cada hermano, cada hermana que ha venido a esta conferencia, por las iglesias que están aquí representadas. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos ser sal y luz en la generación en la que tú nos has puesto, nos has colocado. Ayúdanos a mantener esa antorcha encendida y en alto para la gloria de nuestro precioso Señor, en cuyo nombre nosotros pedimos tu ayuda. Amén y amén. Como les decía, hermanos, en las dos conferencias anteriores que me ha tocado exponer, vimos en primer lugar la verdadera feminidad, luego vimos la verdadera masculinidad y las implicaciones de este diseño de Dios para nosotros como sociedad, como iglesia. Lo que veremos en esta última exposición de la conferencia es la manera en que la ideología feminista pretende echar por tierra ese diseño de Dios. Vamos a ver qué es el feminismo que propone, las tácticas que usa para hacer avanzar su agenda y cómo podemos proteger sobre todo a nuestras hijas de esta corriente de pensamiento. Ahora, de plano, de antemano, quiero darles una advertencia. Vamos a estar mencionando nombres que no son comunes, que han influido y están influyendo en la mentalidad de nuestra generación. Por favor, no traten de captar todos los nombres. Lo importante aquí no es que tú recuerdes quién es Simone de Beauvoir, o que tú recuerdes quién es Betty Friedan, o que tú recuerdes quién es Judy Butler. Vamos a mencionar estos nombres porque son importantes y esto va a quedar grabado en una conferencia. Pero mis hermanos, la carga de mi corazón es que podamos entender el peligro ideológico que nos rodea, porque es un peligro tan real y tan letal como la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente en este momento. De ahí la importancia de esta última conferencia. Las raíces del movimiento feminista vienen de muy lejos. En el año 1790, Judith Sargent Murray publica en Massachusetts un escrito titulado La igualdad de los sexos, donde ya se encuentran muchas de las ideas que más adelante formarían parte del discurso feminista. 1790. Apenas 2 años más tarde, 1792, Mary Wollstonecraft publicó su famoso libro Una vindicación de los derechos de la mujer. Por cierto,
Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, la autora de la famosísima novela Frankenstein. A partir de ese momento comienzan a circular textos que presentan una imagen bastante negativa del matrimonio y de los roles tradicionales, pero todavía sin producir mucho impacto a nivel popular. Bueno, esto habría de cambiar radicalmente en 1848 con la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx. En el manifiesto, Marx presentó a la familia tradicional como una institución creada por la clase burguesa. Los que conocen algo de marxismo saben que Marx ve el avance de la historia a través de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Y lo que Marx está diciendo es que el matrimonio tradicional no es más que una institución creada por la clase burguesa para mantener estructuras de poder y propiedad. Según Marx, el hombre en el matrimonio es el opresor, la mujer es la oprimida y el hogar es el campo de batalla dentro de la lucha de clases. A partir de esta idea, se concluye que para liberar verdaderamente a la mujer era necesario destruir la estructura matrimonial. Hermanos, estamos hablando, recuerden, 1848. Esto no comenzó en el 60, en el 1960. Ya no se trataba solamente de cambiar las condiciones económicas, sino de derribar todo lo que desde la perspectiva de Marx y los marxistas mantenían la desigualdad. Ahora, ¿qué pasó con el marxismo? La revolución que Marx anticipaba no se materializó en Occidente. La historia es muy extensa, no tenemos tiempo para entender todo esto, pero ustedes saben que la revolución marxista triunfa en Rusia, pero no triunfa en Alemania. Y eso fue para los marxistas algo extraño. Ellos se preguntaron por qué en el 1919 los marxistas alemanes trataron de derrocar el poder y resulta que el proletariado se puso del lado de la derecha, no del lado de la izquierda. Y eso lleva a los marxistas a pensar, hay algo aquí que no está funcionando. Y es el hecho de que para que haya un cambio en la sociedad, no podemos únicamente cambiar la estructura económica, tenemos que cambiar la cultura. Importante ese punto. Ahí nace lo que hoy conocemos como el marxismo cultural, que lo que trata de hacer es una estrategia que busca transformar la sociedad desde adentro, no con balas, sino con ideas. ¿Cómo? A través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de las series que vemos en Netflix, a través de la música, a través del arte, a través de la literatura. Poco a poco todas estas plataformas han sido utilizadas para lograr que las instituciones tradicionales, léase la familia, el matrimonio, la iglesia, los roles del sexo establecidos por Dios, todo eso sean percibidos como estructuras opresivas que deben ser desmanteladas. Y fue en ese terreno fértil del marxismo cultural que el feminismo moderno echó raíces a mediados del siglo XX. En el año 1949, hermanos, yo sé que estos son datos y datos y datos, pero créanme, todo esto es extremadamente importante. En el año 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir
publica su libro es la Biblia feminista, El segundo sexo, una de las obras más influyentes del feminismo contemporáneo. En este libro, de Beauvoir propone destruir la superioridad masculina y mover a la mujer a abandonar su papel tradicional de esposa y de madre. Ella defiende 1949, defiende la legalización del aborto, defiende la disolución del matrimonio tradicional y que el Estado asuma la crianza de los hijos para liberar a la mujer de las limitaciones impuestas por la maternidad. Esas ideas no encontraron mucho eco en la mentalidad norteamericana, hasta que en 1963 Betty Friedan populariza estas mismas ideas, pero ahora para el público, para el consumo de Estados Unidos, con la publicación de su libro La mística femenina. Ella describe la vida de las amas de casa como una prisión que sofoca la identidad y el potencial de la mujer. Según Betty Friedan, dedicarse al hogar conduce a las mujeres, cito, a una muerte lenta de la mente y del espíritu que ella compara con los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. O sea, para Betty Friedan, el hogar donde la mujer se mueve es un campo de concentración, como Auschwitz o donde mataban a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, toda mujer que decide abrazar su rol de esposa, de madre, de cuidadora de su casa, es vista como menos inteligente, menos desarrollada e incluso menos humana. En los años siguientes, muchas otras feministas llevaron estas ideas al extremo y es donde estamos en este momento. Andrea Dworkin, por ejemplo, afirmó que bajo el patriarcado toda mujer es una víctima, todo hombre es un abusador en potencia y hasta los hijos varones, las madres deben verlos como traidores potenciales que en el día de mañana pueden abusar de una mujer. O sea, cuando una mamá tiene un hijo varón, ella tiene que entender que ese muchacho, ese niño que ahora parece un angelito, es un abusador en potencia porque es hombre, es varón. Yo mencioné la palabra patriarcado, es una palabra muy importante en el feminismo, se convirtió en el blanco principal del feminismo. La idea de patriarcado es que es un sistema donde el padre, el pater o el varón ejerce autoridad, considerado por estas autoras como la fuente de toda opresión. Robin Morgan, les dije que iba a mencionar muchos nombres, después busquen la conferencia y lo escriben en un papel. Robin Morgan llegó a decir que el odio a los hombres es un acto político honorable. El odio a los hombres. De hecho, ya venden t-shirts que dicen yo odio a los hombres. Y Sally Miller Gerhardt propuso reducir la población masculina al 10% en todo el planeta. Otras como Cheryl Clark abogaron abiertamente por el lesbianismo como la única forma de resistir la tiranía heterosexual y desmantelar la supremacía masculina. Ahora, debo aclarar que no todas las mujeres que hoy se identifican como feministas conocen estas autoras. De hecho, muchas jóvenes, porque el feminismo ataca principalmente a las jóvenes cuando llegan a la universidad, porque la mayoría de sus profesores son de izquierda en muchas universidades y tienen estas ideas soterradamente.
No todas las jóvenes que hoy abrazan el feminismo han leído a Simone de Beauvoir, han leído a Betty Friedan. De hecho, ni siquiera comparten sus ideas extremas o quieren ser lesbianas. No. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, repito, se han unido al movimiento por un deseo sincero de justicia. Porque, hermanos, nadie puede negar que es verdad que el machismo es un mal social de la peor clase y que muchos machos han abusado de muchas mujeres. Negar eso es querer tapar el sol con un dedo. El problema del feminismo es que la medicina ha resultado ser 1000 veces más letal que la enfermedad. Estas declaraciones que yo acabo de dar del feminismo extremo nos ayudan a entender lo que realmente está detrás, en la raíz de la ideología feminista. Ellas han tomado problemas reales como el abuso y la violencia contra la mujer y los conectan con problemas que son ficticios. ¿Cuáles son esos problemas ficticios? Que el matrimonio tradicional es opresión, que todos los hombres son abusadores en potencia, que la maternidad es una trampa y un largo etcétera. Y así, una vez han establecido esta narrativa, comienzan a repetir y repetir y repetir sus supuestas soluciones una y otra vez en los medios, en la universidad, en la literatura, en el cine, en la música. Mis hermanos, no seamos ingenuos. Nuestros hijos están rodeados de marxismo cultural y de feminismo 24/7. No seamos ingenuos. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: las tácticas feministas para diseminar su ideología. Ya hemos visto los orígenes del feminismo, sus principales postulados. La pregunta que queremos responder ahora es: ¿cómo es que estas ideas, que en sus inicios parecían tan radicales, se han convertido en sentido común para tantas personas hoy día? ¿Cómo llegamos aquí? Aquí es donde entra en juego el marxismo cultural que yo les mencioné hasta hace un momento. Si usted habla con una persona hoy y le habla del marxismo económico que planteó Marx, probablemente te va a decir: tú estás fuera de época, ese marxismo ya murió. El marxismo en el que nosotros creemos es una lucha de clases diferente, donde los opresores son todas las minorías, ya sean los heterosexuales en contra de los homosexuales y los trans y todo lo demás. O sea, es todo lo que parece una minoría marginada de la sociedad. Ellos están a favor de esa ideología, de esos grupos. Y déjenme decirles algo, mis hermanos: los jóvenes educados en iglesias cristianas que no son convertidos al Señor son probablemente el blanco más fácil para estas ideologías. Porque el marxismo cultural es una religión sin Dios, pero es una religión que tiene su narrativa de la creación, de la caída, de la redención. Y los jóvenes que no se quieren someter a el cristianismo, y como preguntaban en el tiempo de preguntas y respuestas pasado, debemos nosotros decirle a nuestros hijos ya de 18, 20 años que sigan yendo a la iglesia. Un muchacho que ha sido criado en un hogar cristiano y que repudia el cristianismo ve en el marxismo cultural una solución, aunque él no le ponga esa etiqueta, porque él se ve a sí mismo como uno de esos marginados que necesitan ser liberados de la opresión que el cristianismo ha impuesto sobre ellos. Nuestros hijos no creyentes son blanco fácil de todas estas ideologías, aunque ellos nunca en su vida hayan leído a Marx. En lugar de tomar las calles con armas, los marxistas culturales tomaron las aulas de las universidades, de las escuelas, tomaron las pantallas de la televisión, YouTube. Pongan ustedes el nombre, las canciones, los cuentos infantiles. Yo no vi Blancanieves,
la última, ni la voy a ver. Pero sí leí las críticas, hermanos, tenemos que estar informados. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y Blancanieves y los 7 enanitos, que tan bonita que era la película del 40 y pico, en muñequitos, en dibujos animados. Es un tratado feminista. No es el príncipe el que rescata a la doncella hermosa. No, ella se vale por sí misma y el príncipe es un tonto. ¿Ustedes creen que nuestros hijos van a ver Blancanieves y los 7 enanitos y ellos no van a estar siendo impactados, influenciados por todas estas ideologías en una manera muy sutil? Sobre todo si los padres no nos sentamos con nuestros hijos a analizar lo que ellos acaban de ver en el cine. ¿Qué te pareció esto? ¿Dónde tú ves el problema? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la verdad? Alguien decía, miente, que algo queda. Y es a eso que están apostando. Mis hermanos, ya no se trata de una revolución con barricadas. Es una revolución cultural silenciosa que se está peleando en diferentes campos de batalla. ¿Cuáles son esos campos de batallas? En primer lugar, a través de la educación y de las instituciones académicas. Desde las aulas más tempranas hasta las universidades, el pensamiento feminista ha sido sembrado, cuidadosamente regado y cultivado con paciencia. Si logras que una generación repita una narrativa desde niños, lograrás que la siguiente generación la vea como una verdad incuestionable. Piensa, de verdad, si mi abuelo hubiera escuchado que hay personas que creen que son hombres atrapados en el cuerpo de una mujer, le hubiera dado un infarto. Pero hoy día se habla de estas cosas con una naturalidad. ¿Ustedes sabían que hay escuelas en el Reino Unido donde ponen cajas de arena para que los niños que se creen gatos puedan hacer sus necesidades ahí? Y uno dice, cada vez que yo leo este tipo de cosas, recuerdo una película que yo vi cuando era niño, se llamaba El mundo está loco, loco, loco. Sin embargo, esa narrativa ha sido repetida tantas veces, que tú no eres lo que dice la biología, tú eres lo que tú percibes ser. Resulta que ahora el ADN no es lo que determina, las células no es lo que determina, tu cuerpo no es lo que determina si tú eres varón o hembra. De hecho, ahora mismo hay géneros fluidos, o sea, tú puedes ser hombre a las 12 y a las 6 mujer. Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Hermanos, que se ha repetido y repetido. Déjenme hacerles una pregunta muy sencilla. Mis hermanos, ¿cómo es que los niños aprenden a hablar? Ustedes le dan un libro de gramática española. No, tú tomas al niño y le dices, ven mi amor que te voy a dar tu biberón. ¿Le dicen biberón aquí? ¿Cómo? Tetero, ok. Ven mi amor, te voy a dar el tetero porque tú eres colombiano. Ok, entonces tú le das al niño, cada vez que tiene hambre le dices tetero, 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 y el niño inmediatamente comienza a aprender en su mente, esto es el tetero. Bueno, cuando tú le dices a un niño que existen las personas trans, que tu sexo no viene definido en tu nacimiento, que eso fluye y que depende de cómo tú te percibas a ti mismo. Cuando tú le dices eso a un niño una y otra vez, llega un momento que eso es una verdad incuestionable, mis hermanos. Eso es lo que el movimiento feminista ha estado haciendo por décadas en nuestras universidades. Repiten una y otra vez las mismas ideas en libros de texto, en programas escolares, en actividades extraescolares, hasta que los niños las interiorizan. Yo recuerdo cuando en República Dominicana trataron de introducir un libro de educación sexual en las escuelas para niños desde los 6 años de edad. Alguien nos advirtió y nos dijo, pastores, ustedes tienen que estar alerta con esto. Este libro es pornográfico. Nos dio un libro. Cuando nosotros cogimos ese libro y vimos lo que había escrito,
Le pedimos a los diputados que por favor nos dieran un tiempo para hablar con ellos. Y cuando se hizo una comisión y nosotros hablamos con esas mujeres diputadas que habían allí, le decimos: miren lo que sus hijas de 10, 11, 12 años van a estar estudiando a través de este libro. Se espantaron, porque lamentablemente en muchos congresos, y lo digo responsablemente, aprueban leyes sin saber en absoluto lo que están aprobando. Mis hermanos, esto es un ataque serio. Esto es un ataque serio. Si dejamos que nuestros hijos sean adoctrinados por estas ideas y no les ponemos el contrapeso en el hogar, en la iglesia, no nos sorprendamos cuando repitan argumentos que niegan por completo el orden creado por Dios. Hermanos míos, estamos en una batalla por las mentes y los corazones de la siguiente generación. Pero ellos usan también, en segundo lugar, los medios de comunicación y la cultura popular. Los medios de comunicación y la cultura popular. Nuestros hijos van a la iglesia 1:30. Los que tienen escuela dominical, 3 horas. Y se pasan el resto de la semana siendo discipulados por TikTok, por Netflix, por Instagram. Ellos han permeado la cultura popular. Esa es una herramienta poderosa del feminismo, el uso sistemático de los medios de comunicación a través de películas, series, música, las redes sociales. Se ha promovido una imagen de la mujer completamente ajena al diseño de Dios, al mismo tiempo que se ha ridiculizado y caricaturizado el modelo bíblico, presentando a la esposa y madre como una figura sumisa, triste, reprimida, inferior. En muchas series modernas, el cristiano siempre es el ignorante, el intolerante y el moralmente torpe. Y siempre hay un homosexual súper buena gente. La madre que decide criar a sus hijos en casa es mostrada como una atrasada y sin aspiraciones. Por el contrario, la mujer liberada rechaza el matrimonio, la maternidad y toda forma de autoridad externa. Es exaltada como fuerte, libre, inteligente. ¿Ustedes vieron Frozen 2? ¿No? Ya en la Frozen 1, Elsa dejó claramente establecido que ella no necesitaba un príncipe. Pero en Frozen 2, el asunto se complica todavía más. Hay un momento clímax de la película donde Elsa canta la canción Show Yourself, muéstrate. Dice ella a ella misma, increíble, ella a ella misma: muéstrate, muero por conocerte, muéstrate, es tu turno, tú eres la persona a quien he estado buscando toda mi vida. ¿Ustedes se dan cuenta del individualismo que hay? Mis hermanos, ¿qué hay detrás de esa canción para niños de Disney? La idea de que la verdad está dentro de uno mismo. Ella está buscando la verdad, no es ninguna revelación divina, no, en ella misma. Elsa no está buscando a Dios, ella está buscando una revelación de su verdadero yo que depende de lo que ella piense de ella misma. Es el mensaje típico del individualismo moderno. La respuesta está en ti. Sigue tu corazón. Si necesitas descubrirte, afirmarte y seguir tu propio camino, esto es lo que tú debes hacer. Y estamos hablando de Frozen. Yo no estoy hablando de una película pornográfica. Es una película a la que vamos con nuestros niños a ver. Padres, tenemos que estar atentos. Esto no es una simple canción de Disney, es un discipulado, están discipulando a nuestros hijos. Es un discipulado emocional que enseña a nuestros hijos que ellos no necesitan ninguna autoridad fuera de sí mismos.
Y cuando ellos van a la iglesia y oyen hablar de Dios, de un Dios soberano, de un Dios que se ha revelado en su palabra, ¿saben cómo ellos ven a Dios? Como un dictador cósmico, un tirano. Ellos no necesitan a sus padres, no necesitan a Dios, no necesitan ninguna Biblia para saber quiénes son y cómo deben vivir. Y si no los ayudamos a ver, ellos van a absorber todas estas ideas sin darse cuenta. Yo mencionaba hace un momento de los colombianos y la diferencia en República Dominicana. Yo soy dominicano. Y hay cosas de la cultura que nosotros absorbemos como el aire que respiramos. Tú hablas como hablas porque eres colombiano o eres venezolano. Es lo que tú viste desde que naciste. Es algo que tú has absorbido. Y yo soy dominicano. Yo hablo como, bueno, no sé si yo hablo como dominicano. Mucha gente me dice que yo he perdido el acento. Pero bueno, eso es otro tema. Ser dominicano es mucho más que haber nacido en República Dominicana y tener un pasaporte dominicano. Yo lo he dicho otras veces, creo que aquí mismo en conferencias en Colombia, los dominicanos somos increíblemente puntuales. Eso es una característica de nuestra cultura. Tú invitas a un dominicano a una reunión que va a comenzar a las 8 y él llega a las 10 en punto. Y es increíble, es algo, nadie nos dice, sean impuntuales. No. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, despierten. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos están absorbiendo una cosmovisión. A menos que nosotros tomemos la palabra infalible, todo suficiente de Dios y discipulemos a nuestros hijos desde que están en el vientre de la madre. Hermanos, esto es urgente. En tercer lugar, a través del activismo político y social. Las feministas organizan marchas, protestas, campañas con consignas que de paso a simple vista parecen muy justas. Igualdad de derechos, igualdad de elección, protección a la mujer. ¿Ustedes se han dado cuenta que las mujeres que están a favor del aborto no dicen que ellas están a favor del asesinato de bebés? No, ellas son pro-choice. O sea, son pro elección. Ellas no son pro asesinato, porque decir que son pro asesinato suena muy feo. Y tú no lo vas a comprar. Muchas veces lo que hay detrás de todas esas frases son cosas como la promoción del aborto, la desconstrucción de la familia, el rechazo al diseño bíblico de la feminidad. Como bien señala Kurt Truman, vivimos en una época en la que muchas palabras han sido vaciadas de su significado original y han sido rellenas de un contenido ideológico nuevo. Son la misma palabra de hace 40 años con otro significado. Salud reproductiva. ¿Qué significa eso? Aborto. Acceso al aborto, eso es salud reproductiva. Yo no sé salud para quién. Igualdad de género. ¿Quién puede estar en contra de que los hombres y las mujeres sean tratados en igualdad de derechos? Pero en realidad lo que esa frase implica es negar toda diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Otra frase famosa, empoderamiento femenino. ¿Qué significa eso? Léase, desprecio a la maternidad y desprecio al hogar. ¿Ven? Tienen otro significado. Y nosotros debemos tener discernimiento. Hermanos, no repitamos lemas sin pensar. Preguntémonos qué quieren decir realmente. ¿Cuáles son las presuposiciones que están escondidas detrás de todas esas frases pegajosas? 4, a través de la literatura y las publicaciones. Como dijimos al principio, ya desde el siglo XVIII han venido construyendo una narrativa alternativa sobre lo que significa ser mujer. Y ellos tienen su propia versión de la creación, la caída y la redención. En la narrativa feminista, la mujer nació libre,
¿Cuándo se produjo la caída? Con el patriarcado, que la oprimió y la encerró en la maternidad y en el hogar. ¿Cuál es la redención? La redención vendrá cuando la mujer se libere de todo eso, viva solo para sí misma y no le rinda cuentas a nadie, ni a ningún marido, ni a ningún Dios. ¿Se dan cuenta que es otro evangelio? El feminismo es otro evangelio. Y déjenme decirles lo triste de esto, hermanos. En el año 1960, el Concilio Mundial de Iglesias le pidió a una mujer, Bárbara, se me fue el nombre de la mente, pero le pidió a una mujer que hiciera un estudio acerca del papel de la mujer en la iglesia. Y desde el 1960, coincidiendo con la publicación de Betty Friedan en los Estados Unidos, las iglesias evangélicas comenzaron a ser bombardeadas con un feminismo evangélico que ahora está dentro de un montón de denominaciones. Algunas de ellas con nombre tradicionalmente reformado. Las iglesias evangélicas no se han librado de eso. Es otro evangelio, predicado desde las universidades, predicado desde las librerías, desde las pantallas. Pero hay un solo evangelio que realmente libra, redime y da sentido a la existencia, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único evangelio que no borra la diferencia entre el hombre y la mujer, sino que las redime y les da un propósito glorioso. Miren, mis hermanos, nadie nace ideologizado. Es un proceso de formación. Recuerda, miente, que algo queda. Y mientras ellos adoctrinan, padres cristianos, nosotros debemos discipular en casa. El discipulado comienza en casa. Mientras ellos repiten consignas, nosotros debemos repetir verdades. Repetir y repetir y repetir. Deuteronomio 6, ¿recuerdan? Hablarás de ella en la casa, al levantarte, al acostarte, en el camino. Porque la luz siempre vence a las tinieblas, pero solo si se enciende. Repito eso. La luz siempre vence a las tinieblas, pero hay que encenderla. Y es tu responsabilidad y la mía encender esa luz en nuestra casa 24/7. No dejen que sus hijos sean consumidores pasivos de cultura, porque los están discipulando. Siéntense con ellos, miren lo que ellos miran, escuchen lo que ellos escuchan y analicen. Lo que nos lleva al tercer punto de esta conferencia. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos y especialmente a nuestras hijas de estas mentiras que se disfrazan de liberación? ¿Saben que yo no sé cuántos de ustedes vieron un documental que se titula ¿Qué es ser mujer? ¿Ustedes vieron ese documental? Un individuo salió a entrevistar a personas y le preguntaba, ¿qué es una mujer? Casi nadie sabía responder. Hoy día decir yo soy mujer, como la Biblia lo define, puede ser considerado ofensivo y hasta polémico. La confusión que reina en nuestra cultura ha convertido en blanco de ataque cualquier noción de identidad basada en la naturaleza y en el diseño de Dios revelado en la Biblia. Por eso los padres cristianos estamos llamados a formar a nuestras hijas con valentía, con claridad y con ternura, para que puedan vivir su feminidad bíblica como un acto contracultural de fe y de obediencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjeme decirle brevemente varias cosas. Primero, mostrándoles que su valor y propósito no dependen de las construcciones sociales, sino del hecho de haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Hemos estado hablando de Génesis 1, 2 y 3.
mis hermanos, esos pasajes son fundacionales para entender toda la Biblia y para entendernos a nosotros mismos. Tenemos que educar a nuestros hijos, discipular a nuestros hijos en Génesis 1, en Génesis 2, en Génesis 3. Ahí es donde ellos van a aprender que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como portadores de su imagen. Esto significa que su valor no depende de logros personales ni de conformarse a las expectativas sociales, sino del hecho de que Dios los hizo como mujeres y hombres para reflejar su gloria. Una de las grandes mentiras del feminismo es que la mujer se construye a sí misma. Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa eso? Cuando nace una niña en un hogar tradicional, le pintan la habitación de rosado, le buscan muñecas. ¿Saben qué están haciendo ahora en las escuelas? Están vistiendo a los niños de rosado, a las niñas de azul. A los niños se les está dando muñecas para que le den el tetero, como dicen ustedes. Y a las niñas le están dando pistolas, martillos. ¿Ustedes creen que esto es una broma? Eso es adoctrinamiento. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y decirles: no. Se nace mujer o hombre, varón o hembra. No hay más sexos que esos dos, porque la Biblia lo dice. La feminidad no es una invención cultural, es un diseño divino, como lo es la masculinidad. Segundo, educándolas en una cosmovisión bíblica. Mis hermanos, no basta decir que somos cristianos o leer historias bíblicas desconectadas unas de otras. Debemos aprender a ver la realidad como Dios la ve, o como solían decir los filósofos cristianos del pasado, a pensar los pensamientos de Dios después de Él. A pensar los pensamientos de Dios después de Él. Es crucial que eduquemos a nuestras hijas para interpretar todo lo que ven, todo lo que oyen, todo lo que experimentan a través del lente de las Escrituras. Eso incluye enseñarles cómo entender su cuerpo, cómo entender su sexualidad, cómo entender sus emociones, su rol en la familia, su papel en la iglesia, su misión en el mundo. Tú y yo como padres tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. La iglesia no es la primera responsable de educar a tus hijos. Eres tú, padre. Y aquí no hay neutralidad. Si ellas no desarrollan una cosmovisión bíblica, van a terminar absorbiendo una ideología secular sin siquiera notarlo. Y eso, déjeme decirle algo, se habló en el tiempo de preguntas y respuestas de los devocionales. Ok, no se ofendan conmigo. Yo creo en el devocional familiar, en mi casa practicamos el devocional familiar y era una delicia sentarnos con nuestros hijos, abrir las Escrituras, cantar. Pero de lo que estamos hablando, mis amados hermanos, no se logra solo con devocionales familiares de 15 minutos. Se forja alrededor de la mesa, se forja en la conversación diaria, en cómo interpretamos una película, una serie, una canción. Estás en el centro comercial, está sonando una canción en el altoparlante. Háblale a tus hijos de esas cosas. La formación espiritual ocurre tanto en el altar familiar como en el camino a la escuela, en el centro comercial, en el cine, en cualquier lugar. Debemos enseñar a nuestras hijas a pensar como cristianas. Eso incluye discernir los mensajes que se transmiten en la educación, en la cultura popular, en los medios de comunicación, que muchas veces presentan como liberación lo que en realidad es esclavitud al pecado. Y debemos orar. Debemos orar. Esta es una batalla que se pelea de rodillas. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, que nosotros necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver realmente. La verdad no solo se discierne con inteligencia,
sino con un corazón renovado. Padres, tenemos que orar. Tercero, sumamente importante, modelando en el hogar los roles bíblicos con amor, humildad y gozo. Debemos modelar en el hogar los roles bíblicos. Padres, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas jóvenes. Tengo ya 43 años en el ministerio. Comencé muy joven. No es que soy muy viejo. Y es una pena el hecho de que muchas jóvenes han abrazado el feminismo no porque lo aprendieron en un libro, sino porque vieron en sus hogares un modelo distorsionado de autoridad masculina. Cuando ellas escuchan que los hombres son abusadores en potencia, se identifican con ese mensaje porque tristemente su padre fue un abusador. ¿Ven el problema? Padres que golpeaban, padres que manipulaban, que abandonaban a sus familias o se convirtieron en la prueba viviente de que todos los hombres son abusadores en potencia. Padres, y hablo aquí a los hombres, protejan a sus hijas. ¿Saben cómo? Amando, sirviendo y liderando como lo haría Cristo. Mañana, cuando una de estas ideólogas feministas, que puede ser su propia profesora, sobre todo de lenguas, yo no sé por qué las profesoras de lenguas son las que más se ven tendientes a la izquierda, pero cuando mañana su profesora feminista le diga a tu hija que todos los hombres son un abusador en potencia, ellas le van a decir: yo no sé en qué hogar tú te criaste, pero mi papá era un hombre líder y amante al mismo tiempo. Eso defiende a las mujeres. La autoridad bíblica no es dominio, es servicio sacrificial. La autoridad masculina sin santidad, hermanos, es una tragedia. Pero cuando es ejercida con humildad, con ternura, con firmeza y muestra el rostro de Dios que protege y cuida y edifica, qué diferente es. Y aun cuando fallamos, porque vamos a fallar, el arrepentimiento sincero también es parte del modelo. Yo no sé cuántas veces llegó a pasar en casa que llegó la hora del devocional y antes de abrir la Biblia tuve que decirle a mis hijos: antes de empezar el devocional yo quiero pedirles perdón, porque en un momento dado hablé en una manera más brusca de lo que debía haber hablado. Por favor, hijos míos, perdónenme. Sí, papi, estás perdonado. Ok, vamos a abrir la Biblia. Déjame hacerte una pregunta. Padres, varones masculinos, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tu esposa? ¿O cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a uno de tus hijos? Por favor, piénsalo. Porque si hace mucho que no lo haces, no es porque no has pecado contra ellos, es porque eres un orgulloso. Y ese orgullo está desprotegiendo a tus hijos de todas estas ideologías infernales. Y lo estoy diciendo así suavecito, para que vean que no estoy enojado. Cuatro, y termino con esto. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre todo? Mostrándoles la belleza del cristianismo y la dignidad que Cristo, que el Dios Trino le asigna a la mujer en la Biblia. Miren, contrario a los que muchos piensan, el cristianismo no oprime a la mujer. Fue de hecho la revolución más profunda en la historia de la humanidad
en cuanto a la dignidad femenina, no hay en toda la historia humana una revolución más profunda que la que produjo la Biblia en todas las sociedades donde penetró, para darle a la mujer el lugar que le corresponde. Una mujer hindú le dijo a un misionero: óyeme, el libro que tú predicas debe haberlo escrito una mujer. Dice: ¿por qué tú dices eso? Y dice: porque dice cosas tan bonitas de la mujer. Nuestros maestros nunca dicen eso. En el mundo grecorromano, donde nació el cristianismo, el estatus de la mujer era apenas superior al del esclavo. Mis hermanas, ¿saben cuál era la palabra que usaban los romanos para referirse a las mujeres? La palabra latina imbecilitas. ¿De dónde viene la palabra imbécil? Porque se consideraba que la mujer era jurídicamente incapacitada. De hecho, Platón decía que si un hombre se comportaba como un cobarde en esta vida, reencarnaba en la otra como una mujer. Y eso que Platón no fue el filósofo griego que más maltrató a las mujeres. Hay otros peores. Fue en ese contexto que los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron textos como Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde se afirma la igualdad espiritual entre hombres y mujeres en Cristo. Fue en ese contexto que Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Ustedes se imaginan a un hombre criado en la cultura greco-romana escuchando esta carta de Pablo a los efesios. Era algo completamente revolucionario. Fue en esa cultura donde Pedro escribió a los hombres: igualmente vosotros, maridos, tratad a vuestras esposas como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Donde quiera que el evangelio ha sido predicado y abrazado, las mujeres han sido dignificadas. En la India, por ejemplo, ustedes conocen el satí, ¿verdad? Era la costumbre de quemar a las viudas cuando se moría el marido. La quemaban vivas. Y Guillermo Carey, el gran misionero bautista, fue el instrumento que Dios usó para eliminar esa práctica. En África, cuando moría el jefe, mataban a sus esposas y concubinas. Esa costumbre fue erradicada cuando penetró el cristianismo. El problema nunca ha sido la Biblia. El problema siempre ha sido el pecado. Quien usa la Biblia para oprimir a una mujer no la está aplicando, la está distorsionando. De hecho, ¿han oído estos estudios de que en el cristianismo hay tantos hombres que abusan de las mujeres y el rating de divorcios es igual a lo que pasa en el mundo? Eso es incorrecto. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, cuando hacen una encuesta, en Estados Unidos hay un montón de personas que son cristianos nominales, y cuando le preguntan ¿de qué religión tú eres?, dice: yo soy protestante, y ya lo ponen ahí. Pero está comprobado, eso es lo que se llama una encuesta amañada. Está comprobado que los hombres que asisten regularmente a una iglesia y que realmente viven como cristianos no oprimen ni abusan de sus esposas en la gran mayoría de los casos. Lo que pasa con esos hombres que son cristianos nominales es que toman de la Biblia lo que le conviene, después lo distorsionan, y cuando la esposa trata de hablar le dice: cállese, usted debe estar sujeta a su marido. Bueno, ese hombre no solamente es un cristiano nominal, o sea, es un hombre que va camino al infierno creyendo que es lo que no es, sino que es un abusador. Maridos, les recuerdo lo que les decía en la conferencia pasada: Dios no nos ordena en su palabra someter a nuestras esposas, nos ordena amarlas. Son ellas las que deben someterse voluntariamente.
En conclusión, no dejen que estas ideologías modernas, hermanas, les roben la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Ser mujer en un mundo caído es difícil, pero también es un privilegio sagrado que refleja la sabiduría y el diseño perfecto de Dios. Me encanta cómo lo dice Elizabeth Elliot. El pecado de Eva fue el de la arrogancia. Eva, dice ella, procuró usurpar a Dios, un pecado fatal más allá de lo peor que pudiera haber imaginado. En lugar de eso, dice Elliot, Eva debió haberle respondido a la serpiente: déjame ser mujer. Y eso es precisamente lo que cada cristiana está llamada a decirle a este mundo: déjame ser mujer. No según las definiciones fluctuantes de la cultura, sino según el diseño sabio y amoroso del Creador. Mis hermanos y hermanas, Cristo nos compró con su sangre para que podamos exhibir la gloria de Dios que nos creó para ser hombres y mujeres. El mundo, el hogar y la iglesia necesitan desesperadamente hombres y mujeres que abracen su llamado con gozo y convicción. Dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba, y el feminismo moderno ha hecho precisamente eso: destruir hogares, relaciones y los cimientos de nuestra civilización. Pero nosotros estamos llamados a reconstruir. Hermanos, estamos llamados a levantar muros derribados. Por eso esta conferencia sobre la familia. Estamos llamados a hacer sal y luz. Y eso no se logra gritando, eso no se logra marchando o cabildeando. Como bien señala Rebecca Merkel, cada acto de sacrificio, cada gesto de servicio, cada manifestación de feminidad es un ladrillo en una pared nueva de una nueva cultura que glorifica a Dios. Casadas, solteras, jóvenes, maduras, anímense y animen a otras a vivir su feminidad con gozo en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Porque vivir como mujer hoy, según el diseño de Dios, es un acto revolucionario de fe. Así que cuando el mundo te pregunte, como en ese documental, ¿qué es una mujer? Respóndele con convicción: una mujer es lo que Dios dijo que era, y yo no quiero ser otra cosa. Que Dios bendiga su palabra.